Preparo mi hilo negro y me voy aquí a esta zona del centro. Vale, pues aquí voy a empezar. Lo paso, hago una cadenita y un punto bajo. Y ahora directamente nos vamos al primer espacio de cadena, que sería este. Y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí encimita del 6 hago 1, 2, 3 cadenas y un picot. Y repito 1, 2, 3 cadenas, otro picot. Vamos a hacer un total de 3. 1, 2, 3 cadenas y otro picot. Vale. Y ahora hacemos de nuevo 5 puntos altos. En el mismo sitio todo, ¿eh? 4 y 5. Me voy al siguiente espacio. Hago un punto bajo. Te vas al siguiente espacio. Tú calculas que si te tienes que saltar, este por ejemplo es un punto bajo, te lo saltas, te vas al siguiente, ¿vale? Para no hacer más de la cuenta. 1, 2, 3, 4 y 5. En el sexto, voy a hacer un sexto, es donde van los 3 picots. Va 1, va el otro, a ver si me están quedando bien los picots, y si no tenemos que hacer más, sí, quedan bien, sí. Y el tercero, 1, 2 y 3. Vale, y ahora van 5. Y 5. Mira, si miras así, aquí tienes un punto bajo y si te lo saltas, te vas al espacio del punto alto. Punto bajo. Repite, aquí te saltas este espacio y te vas al grande. De nuevo, pues todo esto así repetido por todo. Calcula que tengas la misma cantidad, como te digo, hasta, voy a llegar hasta arriba, hasta la parte de arriba del todo, que tengo el marcador puesto. Voy a ver cuántos motivos me entran, porque me tienen que entrar los mismos en la parte de atrás y en los otros dos lados, ¿vale? En los dos, tanto en delantero como espalda, todo igual. Luego en la parte de arriba igual, contaré los que me entran para tener los mismos en el otro lado. Tiene que haber una simetría y tiene que haber los mismos motivos, ¿vale? Y empezar aquí con el punto bajo en el otro lado también. Bueno, no vas a empezar porque tú ya lo que haces es que así vas por todo ya. Vas a pasar por aquí, vas a pasar por aquí, que cuando llegues aquí acabes con el punto bajo aquí, en el otro lado en el centro de la ciza, y subas para arriba otra vez y hagas la otra parte de arriba, ¿vale? Hasta llegar a donde has empezado, porque vas a trabajar todo el tiempo ahora en redondo, haciendo este motivo. Lo que pasa es que sí que te tengo que explicar que este se supone que es el delantero. Bueno, pues tú cuando termines el delantero, tú vas a hacer ahora todo esto hacia arriba. A ver que lo ubique bien. ¿Vale? Aquí arribita vas a continuar todo esto y vas a seguir hacia abajo. Vale, bueno, pues cuando ya empiezas en la espalda,
tú has llegado aquí a la otra ciza y ya empiezas en la espalda, ya tienes que hacer los primeros que van en recto para el hueco de la manga, van enteros terminados, pero los siguientes, como vamos a cerrar ya manga, tal como lo hacemos, unimos a lo que ya tenemos hecho. Bueno, voy a hacer primero esta parte, la del delantero, y ahora cuando empecemos lo de la espalda te lo explico cómo vamos a ir uniendo. Mira, otra cosa que ya sé y te puedo decir. Hasta lo que he tejido en recto, me han entrado dos motivos. El tercero ya iría para cerrar, ¿vale? Entonces cuenta que en este lado tienes que tener 2 y el tercero será el que va para cerrar aquí. ¿Vale? Yo creo que va a ser así, si no en el cuarto. Ya vemos el espacio de manga que queremos dejar, ¿vale? Y ahora es muy fácil porque ahora te encuentras ya las disminuciones, con lo cual ya es ir saltando a los espacios de las disminuciones. Simplemente en una de las disminuciones haces el motivo. Aquí tengo un 2, 3, 4, 5, 6. Hago el picot. Que tenemos que hacer 3. Engancha no en la tercera cadena, sino en la base, ¿eh? Aquí abajito. Vale, y ahora van 5. Yo sé que con el color negro no se ve igual, ¿eh? Pero bueno, ya sabes que son 6 puntos primero, en el sexto es donde hacer los 3 picots y luego van 5. Como la puntada es fácil, 4 y 5. Aquí te encuentras, ves que tienes espacios de cadena. Bueno, pues aquí en este espacio de cadena haces un punto bajo y en el siguiente repites los 5. Entonces es mucho más fácil de ir ubicándote. Aquí va el motivo, aquí va el punto bajo, aquí va el motivo, ¿vale? Todo el tiempo y así. Otra rectificación, como veo que me va a quedar muy junto si lo hago en el siguiente, me voy a saltar otro, ¿eh? Luego tenemos en cuenta. Luego vamos contando y tenemos en cuenta. Entonces aquí he hecho mi punto bajo en el siguiente, sin embargo aquí no lo voy a hacer, lo voy a hacer en el otro. Y vamos a comprobar la medida que nos va a ir dando. Yo creo que vamos a ir haciendo así. Voy a hacer esto y te digo. Entonces sí, mirad, si lo hago aquí, en este primero me queda aquí muy encogidito, ¿veis? Si estiro el motivo para que se quede bien, me tengo que saltar uno, no, al segundo. ¿Vale? Y así, ahora vuelvo otra vez a saltar un espacio y en el siguiente. Y después el punto bajo, igual, salto un espacio y en el siguiente. Para que nos quede más estiradito y mejor. Os explico cómo voy. Empezamos aquí con el punto bajo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el lateral. O sea, hasta arriba donde tenía el marcador. Vale, pues a partir de ahí, el 9 lo engancho no saltándome 2 cadenas, sino aquí en una, en la siguiente. Y en la siguiente ya empiezo con la parte de arriba, haciendo motivo, punto bajo, sin saltarme 2. Te saltas solo 1. Haces motivo, en el siguiente espacio de 3 cadenas haces un punto bajo, en el siguiente motivo, en el siguiente punto bajo, en el siguiente, aquí no te saltas 2, ¿por qué? Porque si no se te quedaría encogida esta parte, ya que tenías de base las 5 cadenas, aunque hayamos hecho aquí 3. Y entonces tiene más anchura que el lateral. Aquí me entran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y de nuevo ya giro hacia abajo. O sea que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en un lateral, 9 en el frontal, en la parte de arriba del frontal, tengo que tener 9 en el otro lado hasta llegar aquí a la ciza y luego volver a subir por el otro lado. Otros 9, ¿vale? 9, 9, 9. Nos cuadra súper bien. Aquí sí es verdad que ya tienes que empezar a saltar 2. Entonces, tú has hecho el último hasta el marcador, ¿veis? Enganchas en el siguiente espacio. A ver dónde está enganchado. Aquí. Vale. Que es el último espacio, digamos, que tienes en el delantero. Y ya hacia abajo haces, en el primer espacio que te encuentras, al siguiente, quiero decir, sin saltar 2, haces el motivo. Y ahora ya empiezas a saltar 2. Ya salto 1 y en el segundo. Porque voy hacia abajo. Y igual,
salto 1 y en el siguiente donde hago el motivo de nuevo ya te empiezas a saltar 2 y tienes que tener un total de 9 hacia abajo. Y luego cuando subamos por la espalda, igual 9 en un lateral, 9 en la parte de arriba y 9 en el que baja, pero a la vez vamos a ir cerrando. Entonces voy a completar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a completar este lateral, empiezo el otro y ya en el otro es donde empezamos a unir. He bajado por el otro lateral y tengo 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ya el punto bajo aquí en el centro, donde tengo ahora que empezar hacia arriba de nuevo, ya por la espalda, por el lado de la espalda. Y a la vez vamos a ir cerrando, pero antes tengo que ver dónde voy a empezar a cerrar, porque la manga, yo creo que tengo que subir 1, 2, 3, 4 y en el cuarto ya es donde cierro, para el espacio de la manga, porque ya a partir de aquí es donde ya están las disminuciones, ¿vale? Entonces, vamos a hacer 3 completos y medio del cuarto. Voy a ver dónde lo he hecho aquí, aquí lo he hecho, aquí lo he hecho, aquí. Lo voy a hacer porque este lo he hecho aquí. Vale, pues aquí, en este espacio. Vale, voy a hacer así, voy a asegurar aquí un poquito más. Como te digo, 3 enteros y medio del cuarto. Bueno, pues aquí es donde ya tenemos el punto bajo y subíamos por el otro lado, ¿no? Bueno, pues tenemos 1, 2, 3 y el cuarto he hecho los 6 primeros puntos. Voy a hacer el primer picot, 1, 2, 3. Hago el primer picot y ahora hago una cadena y voy a cerrar en el cuarto hacia acá. 1, 2, 3, aquí. Entonces tengo que aquí, 1, 2, 3. En este tengo que hacer así porque esta va a ser mi apertura de la manga y este va a ser 1, 2, 3, 4. Este va a ser en el que voy a cerrar. Entonces he hecho la cadenita, engancho en el picot del centro, hago un punto bajo, una cadena y mira, ya se ha quedado la manguita. Y aquí tengo que cerrar el picot y hacer un picot mat. 1, 2, 3 y hacemos otro picot aquí y ya completo los 5 que me faltan. 1, 2, 3, 4 y 5 y aquí ya saltábamos 1 y en el siguiente un punto bajo. Bueno, pues ya tenemos cerrado así. Mira, voy a doblar ahora, espera un segundito, aquí, porque ya hemos cerrado una de las mangas. Ahora vamos hacia la otra. Primero tenemos que subir hasta arriba, hasta el cuello, pero ya esto está hecho. Ahora, como tengo 4 y son 9, me faltarían 5 que los voy a ir uniendo a los 5 que me quedan aquí detrás. Hasta el marcador, ¿veis? Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Pero yo creo que incluso vamos a hacer un sexto y no sé si un séptimo, porque aunque pertenezca al hombro, esto es la parte del delantero, que cae al hombro para que no nos quede tan abierto. En principio vamos a cerrar estos 5. Pues ¿cómo? Pues igual que hemos cerrado ese, ya a partir de ahora. Ahora tengo que saltar uno y aquí hacer medio motivo. 3, 4, 5, 6, el picot, una cadenita, me voy al siguiente motivo aquí al picot de arriba, hago un punto bajo y una cadena. Y cierro el picot aquí, aquí, con deslizado. Y hago el picot que me falta. Vale. Y los 5 puntos que me faltan.
Vale, ahora voy a poner esta derechito que lo vea bien, salto un espacio, en el siguiente un punto bajo. Y mirad cómo nos va quedando, ¿vale? El espacio de la manga y vamos subiendo hasta el hombro con este caladito. Continúo con el siguiente motivo, salto uno y en el siguiente espacio hago aquí. Tengo que hacer primero los 6 puntos. Voy a hacer uno más, pero ya así vamos a ir subiendo, ¿eh? 6. Un picot. Una cadena. Busco el otro motivo de atrás. Y aquí arribita en el picot del centro, pico ahí y hago un punto bajo y una cadena. Te vienes para cerrar el picot 1, 2, 3, para hacer el otro pico que me falta y los 5 puntos. Y 5. Vale. Te saltas un espacio, en el siguiente un punto bajo. Y ya hemos cerrado uno más. El hueco de la manga y vamos subiendo hasta arriba, hasta el delantero. Hasta arriba, hasta el cuello, quiero decir, hasta el hombro. De esta forma. O sea que ya he subido 3 y hasta donde tengo el marcador que me indica que ya forma parte del delantero, me quedan otros 3 más. Entonces tenemos 1, 2, 3 que hemos dejado de un lado y 3 del otro, y luego hemos unido 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya he llegado donde tengo los marcadores, como veis. Entonces esto sería lo delantero. Pues vamos a calcular cuánto vamos a cerrar de delantero y cuánto vamos a dejar en el centro. Tenemos 9 también. Entonces va a ir 1, 2, 3. 1, 2, 3. No, a ver. Sí, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vale. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y dejo 3 para cabeza. Me parece poco. Me voy atrás. 1, 2. Yo creo que así estaría bien porque con uno va a quedar demasiado. Entonces, cerramos 2. Ahora hago aquí en el delantero 2 que cierro. Continúo haciendo 1, 2, 3. A ver, si voy a cerrar 2, 1, 2, 3, 4 y 5, que los tengo que hacer aquí enteros sin cerrar para el espacio de la cabeza. Y luego vuelvo a cerrar estos 2 más 6 hacia abajo. Bueno, entonces aquí tengo que hacer en este espacio que me queda antes del marcador. A ver, que me está estorbando la hebrita esta. Aquí hago el punto bajo, inmediatamente en el siguiente espacio el siguiente motivo. Porque aquí ya empezamos que hacíamos en todos los espacios. No nos saltamos espacios. Tengo 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 y una cadena. Y entonces busco este. Aquí hago un punto bajo, una cadena y te vienes a terminar el picot. 1, 2, 3, otro picot. Los 5 puntos. Y siguiente espacio, punto bajo. Siguiente espacio,
porque no nos estamos saltando los 6 puntos. Y 6. 1, 2, 3. Pico cadena y busco el siguiente que tengo que unir. Punto bajo cadena. Picot, 1, 2, 3. Picot y los 5. 3, 4, 5. Siguiente espacio, punto bajo. Y ya hemos cerrado esos dos que van en el hombro. Vale, pues ahora para la cabeza, para el cuello, en estos, tengo que hacer 5 que no voy a unir atrás porque es el hueco que vamos a dejar para meter la cabeza. Así que ahora hacemos 5 enteros. Y ya los dos últimos unimos de nuevo. Los dos últimos que quedan arriba, donde tengo los marcadores. Bueno, pues aquí en el delantero, desde que unimos, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 enteros, sin unir a los de atrás, y ya he hecho este medio, el primer picot, la cadenita, y ahora cuento aquí detrás que me tengo que saltar 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, pues en este es donde uno ya, esos dos últimos que me quedan del delantero. Tenemos que hacer aquí el picot. El otro picot. Y los 5 puntos. Y ahora haremos la última unión del delantero. Pero tenemos que continuar hacia abajo, que nos quedarían 6 hasta la manga. Y 5 aquí, punto bajo. En el siguiente, el último motivo del delantero, de la parte de arriba del delantero. El primer picot, cadena y unimos aquí arribita en el picot del centro, punto bajo cadena, cierro aquí el picot, el siguiente que me falta por hacer, y los 5 puntos. Y ya aquí hago el punto bajo y ya estaría pasándome del marcador, o sea que ya estoy bajando. Vale, inmediatamente en el siguiente donde hago el primero y luego voy saltando 2, ¿eh? Y ya empiezo a contar los 6 que tengo que cerrar hacia abajo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Picot. Cadena. El siguiente que tengo por aquí, después del marcador, como veis, punto bajo cadena. Y mira, ya tenemos aquí el hueco para nuestro cuello. Y esto está cerrado del ladito. Aquí la manguita.
Bueno, pues los 5 que me faltan, no, perdón, que me pongo a hablar y aquí no he terminado ni el picot ni el otro picot que hay que hacer. Es que me emociono cuando lo veo tan bonito. Está quedando súper bonito. Y entonces como que lo quiero ver ya terminado. 2, 3, 4 y 5. Es maravilloso cuando lo tienes en la cabeza y luego lo plasmas exactamente igual que lo tenías en la cabeza. Es maravilloso. Aquí tenemos que saltar uno y en el siguiente. Y saltar uno y en el siguiente hacer el siguiente que tenemos que unir ya vamos bajando por el lateral de la otra manga. Bueno, pues te voy a dejar haciendo ya, ¿vale? Porque aquí tengo los dos de la parte de arriba y ya he empezado después del marcador a hacer uno y tengo que hacer un total de 6. Entonces ya tengo los 6 que van a partir del hombro, o sea, a partir del marcador tenemos los dos del hombro, de que pertenecen a la parte de arriba, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aparte, y ya te tienen que quedar como aquí detrás, 1, 2, 3 libres, y aquí tenemos que hacer los 3 que nos están faltando, lo hacemos entero ya sin unir porque ese es el espacio de la otra manga. Vale, entonces hago esos 3 que me faltan ya por hacer. Completo, sin unir ya. He completado esos 3 desde que cerramos, ¿veis? El último cierre, 1, 2, 3, y aquí ya es en el primer punto bajo donde empezamos, es donde tengo que hacer un deslizado, 2 cadenitas y cortar la hebra. Y hemos completado toda la parte de arriba donde hemos separado manga, cuello. Voy a enseñaros. Bueno, pues como veis, esta lucita parece como una conchita. Mira, aquí tenemos las mangas, donde sacamos los bracitos y toda esta parte cae por los brazos, que queda con esta aperturita así súper mona, este caladito súper mono, y aquí tenemos nuestro cuello. Bueno, pues ahora vamos a hacerle aquí debajito otra cosita. Bueno, vamos a hacer una cosa muy similar a esto, prácticamente lo mismo. Aquí en la parte de abajo. Y ya por último, pues podemos hacer un lacito o algo que nos cierre aquí para ajustarnos en la cintura. Vamos a hacer en la parte de abajo, en la cinturilla, teníamos una vuelta con la que empezamos con punto bajo. He hecho otra más encima y ahora voy a hacer una de calado de punto red y otras dos de punto bajo, ¿vale? Para crear así como un cinturón donde podamos meter después el cordoncito que queramos para ajustarnos. Entonces ahora, como te digo, tengo 2 vueltas en puntos bajos, la que tenía más la que he hecho, y voy a hacer punto red. Aquí subo con 4 cadenas para tener un punto alto y una de separación y salto un punto. Punto alto. Cadena de separación, salto un punto, punto alto. Cadena de separación, salto un punto, punto alto. Bueno, pues esta vuelta así y después haré otras 2 en punto bajo. La de punto bajo, ¿cómo la hago? La primera. Cierro aquí en la tercera cadena con un deslizado y empiezo haciendo ahí ya un punto bajo, en la cadena un punto bajo, en el punto, en la cadena, en el punto de la cadena, en el punto de la cadena, y ya tendría mi primera vuelta en punto bajo más otra que haremos. Bueno, pues así nos queda la cinturilla que hemos creado con 2 vueltas de puntos bajos. Ya teníamos una, os recuerdo, hemos hecho otra, caladitos y 2 de punto bajo. Ahora, sin cortar este color todavía, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en este primer punto hago un punto bajo y ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Voy a probar primero con 5 y si veo que tengo que añadir una, la añado. Salto 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6 hago un punto bajo. Y compruebo cómo me queda. Me queda encogidillo, tengo que hacer un sexto, sí. Ahí, 6 cadenas, salto 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto hago un punto bajo. Y así vamos a hacer todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punto bajo. Como tengo 168 puntos y es un múltiplo de 6, me cuadra bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5 en el sexto. Voy a hacer esta vuelta así y ya quitaría el color blanco y añadiríamos el negro. Hemos completado ya y he cortado la hebra y ahora vamos a añadir el color negro. Aquí en mitad de las cadenitas paso, hago una cadena. Y ahora me voy a venir un poquito más para acá, aquí. Voy haciendo puntos bajos. 1, 2, 3, 4, ¿vale? Hago 4 aquí porque luego voy a hacer en cada espacio 9. Entonces terminaré, cuando termine, haré los que me faltan. En el punto bajo hago un deslizado. Y aquí en el siguiente espacio de 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el punto bajo un deslizado. Bueno, pues así voy a hacer esta vuelta. A ver, porque todavía aquí esto lo puedo esconder un poquito más. La colita esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así. ¿Vale? Pues toda la vuelta así. He completado aquí mis últimas 9 y bueno, como empezamos con 4, me faltaría que hacer aquí 5. 1, 2, 3, 4 y el quinto. Aquí en el primero que hice hago un deslizado. Y ahora vamos a repetir este motivo. En cada espacio, quiere decir que en el punto número 5, que es el central, te dejas 4 a un lado y 4 a otro, es donde hace ese punto. Aquí vas a subir con 1, 2 y 3. Tenemos un punto. Pincho en el mismo sitio. 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí venían los 3 picots. 3 cadenas. Hago el primero. 3 cadenas, hago el segundo. Y 3 cadenas, hago el tercero. Me faltan, perdón, 5 puntos para completar el motivo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora no voy a hacer punto bajo ni nada. Me voy a ir directamente aquí y voy a contar 1, 2, 3, 4 y en el quinto voy a repetir lo mismo. 1, 2, 3, 4 hacia el otro lado te tienen que quedar y aquí directamente hacemos otro motivo. 3, 4, 5, 6, las 3 cadenas, el picot. Las 3 cadenas, el picot. Y las 3 cadenas y el último picot. Y completo el motivo con los 5 puntos altos.
1, 2, 3, 4 y 5. Y directamente 1, 2, 3, 4 y en el quinto vuelvo a hacer otro motivo. ¿Vale? Entonces así todo. Así por todo. Cuando termines de hacer tu último motivo, tienes que deslizarte aquí a la tercera cadenita, ese primer punto que hiciste. Y ahora a continuación vamos a terminar haciendo esto de aquí que tengo ya casi listo. Mira, tienes que montar 68 cadenas, igual que tienes aquí. Y las tienes que montar con un gancho del 3,5. Y luego haces 2 vueltas con el 2,5 en punto bajo. Haces la hilera de las 6 cadenas del punto bajo saltando de 5 puntos. Y la hilera ya del color negro de los 9 puntos y deslizado en el punto bajo. Vamos a hacer los motivos y engancharlos. Yo aquí he adelantado ya los 6 puntos del primer motivo. Voy a hacer el primer picot. Cadena. Y me voy aquí, por ejemplo, a este, con el que empecé y con el que terminé. Y aquí en el centro del picot de en medio hago el punto bajo, la cadena, me vengo de nuevo aquí, cierro el picot y hago el picot que me falta. ¿Veréis qué bonito queda? Vale, ahora tengo que terminar 5 puntos. Uno, 2, 3, 4, 5. Voy haciendo y voy uniendo a la parte de arriba. Cuento, a ver, 1, 2, 3, 4 y en el quinto empiezo a hacer otro motivo. 2, 3, 4, 5 y 6. El primer picot, cadena y me voy al siguiente motivo. Punto bajo, cadena. Vuelvo hacia acá para cerrar el picot. Y hago el que me falta. Más los 5 puntos que me faltan para terminar ese motivo. De nuevo, 1, 2, 3, 4 en el quinto. Empiezo a hacer de nuevo otro motivo que uniré arriba. Cinco y 6, ¿vale? Hago el primer pico, luego en el segundo 1. Bueno, pues te va a ir quedando esta cinturilla aquí conectada, que bueno, ya vaya a ver al final qué bonito queda. Bueno, pues como yo tenía aquí 28 motivos, aquí me salen otros 28 porque he puesto los mismos puntos y los estoy haciendo igual, con lo cual los voy a ir uniendo todos. Bueno, pues mira cómo va quedando esto. Ya he unido todo y por último, con el tono negro, he añadido el color aquí abajito y he hecho 5 puntos bajos y en el quinto un picot. 5 puntos bajos y en el quinto un picot.
¿vale? Esa última vuelta ya para que nos quede, me ha gustado más el efecto así que termine en negro. Vamos a hacer el cordoncito para aquí. Te voy a enseñar a hacer este cordón que yo ya lo tengo hecho. Hazlo bien larguito como para que te envuelva toda la cintura y te dé para hacerte tu lacito, ¿vale? Lo bueno que tiene este cordoncito es que, mira, es elástico. Es súper cómodo porque queda súper elástico. Entonces te lo recomiendo no solo para esta prenda, sino para infinidad de cosas. Yo, por ejemplo, para los zapatitos de bebé, los cordoncitos de eso, de los tenis que hago de bebé y demás, le pongo este tipo de cordón porque es muy cómodo para un pie de bebé. Bueno, pues lo he hecho con blanco y negro, pero lo podrías hacer entero en negro si quisieras. Yo te recomiendo que lo hagas o en negro o como yo lo estoy haciendo blanco-negro. Entonces yo lo estoy haciendo blanco-negro, cojo 2 hebras, una blanca y otra negra. Tú lo quieres hacer negro entero, coges 2 hebras negras. Y ahora, con estas 2 hebras voy a hacer primero un nudo de inicio. Ajusto ahí bien. Y ahora, como yo quiero que predomine el negro, me voy a llevar el negro. Espera, que lo ponga bien. Ahora, me voy a llevar el negro hacia allá. Así que engancho así en el dedo. Y el blanco hacia mí. Y empezamos cogiendo una lazada que se coge metiendo el gancho debajo de la hebra y envolviendo aquí. ¿Vale? Ahora paso el negro por eso, por todo. Vuelvo a entrar en el blanco y paso el negro por todo. Entro, engancho el negro. Entro, engancho el negro. Es muy fácil, ¿eh? Y vamos formando esta cadenita doble. Es como que tienes ahí 2 hebras por las que tienes que pasar. La que tienes en el gancho, la que acabas de coger, y la que enganchas que pasa. Entonces repito aquí, bueno, esto es súper rápido. Te cambias de la típica cadena con punto deslizado que se suele hacer. Y bueno, como te digo, para mí es mucho más rápido esto que hacer cadenas y hacer deslizado. Aparte de que queda bastante mejor porque te queda un punto elástico. Vale. Bueno, pues esto lo haces tú todo el tiempo hasta que consigas el largo que te digo que sea larguito. ¿Veis? Es que se convierte en un punto elástico. Bueno, pues que tú quieres que predomine el blanco, entonces haces al contrario, te traes para acá y el blanco lo llevas para allá. Te lo explico por si tú quisieras hacer de otro color. Y mira, la diferencia sería esta. ¿Veis que me queda la cadena en blanco arriba y un poquito negro abajo? Mira qué chulada. Esto es un tip extra que te estoy dando en este vídeo, que luego se pierde por ahí. Si andas dando para adelante y para atrás, pues te lo pierdes. Y es importante. Mira. ¿Veis? Ahora predominaría el blanco y se vería el poquito negro abajo, como una costurita negra abajo. Bueno, pues yo lo he hecho en negro, pero lo podrías hacer en 2 colores. Cuando lo tienes terminado, voy a cortar aquí para que veas que aquí haces 1 y 2 cadenitas y corta. ¿Vale? Ya tienes tú el largo que tú necesitas y bueno, yo directamente como lo que tengo es un algodón y un acrílico, en el algodón no sella tanto, pero con el acrílico sí. Entonces yo aprovecho cada vez que trabajo con acrílico para ahorrarme trabajo simplemente quemando esa punta porque se puede hacer con el algodón, no tanto. Pero bueno, como tengo acrílico, al final me envuelve el algodón y queda bien, mira. Queda un poquito nada más porque se te quema enseguida, ¿eh? Que queda una puntita negra por el algodón, por culpa del algodón, ¿eh? Pero no pasaría nada porque como tenemos el tejido en negro, pues no se aprecia, mirad. ¿Veis? Queda negra la puntita, pero como es negro,
no hay problema. Bueno, pues ya habríamos terminado todo. Voy a pasar el cordón. Ayudándome con un... Lo diré. Vale, lo voy a coger porque no me llega ahora mismo la idea. Con un marcador. Engancho aquí. Y ahora voy pasando por el cordoncito. Vamos a buscar centro más o menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quiere decir que son 6 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 7 sería mi mitad más o menos ahí. Bueno, pues ¿qué hago? Pues voy a pasar así. Mira. Voy a entrar y voy a pasar uno sí y otro no. Así. Me voy a dejar aquí la colita que yo quiero que me quede. Más o menos, luego la tendré que regular. Y ahora uno no, al siguiente y me salto uno sí y otro no, ¿eh? Vamos haciendo así un zigzag. Si tú lo quieres pasar por todo. Pero yo me los voy a ir saltando. Uno sí y otro no. Así. Aquí uno sí, otro no. Vale. Pues voy a dar toda la vuelta hasta llegar aquí. ¿Vale? Hasta llegar aquí. Pues ya lo he pasado completamente. Y esto ya, cuando lo tengamos puesto, pues nos sirve para ajustarnos a la cintura y estar cómoda. Mira qué chulo. Bueno, a mí me encanta. Esta parte de aquí ha quedado súper bonita. Súper fina, vaya. Bueno, pues completo, ¿eh? Terminado el paso a paso. Voy a rematar la hebra y me despido de vosotras. Bueno, pues ya lo tenemos listo. No me canso de mirar lo de bonito que ha quedado. Ha quedado súper bonito, me encanta. Súper contenta con el resultado, ¿eh? Muy, muy contenta con el resultado. Se ha llevado un total de 220 gramos. En general, en total, con los dos colores, serían 40 gramos, perdón, del tono negro y 180 del blanco. Me hace falta darle un poco de vapor para que esto se bloquee y quede más visible el motivo. Pero bueno, me parece tan bonito, que espero que te lo hagas, ¿eh? Ni te lo pienses, queda súper lindo puesto. Nos vemos muy prontito con otro tutorial. Enséñame tus trabajos si quieres, pues lo podrías hacer a través de mis redes sociales, que me encuentras como Elena Crochetti. En Facebook, en Instagram, ¿vale? Me mandas un mensaje privado con las fotitos y yo te la comparto, que me encantará verla y compartirla. Y lo dicho, como siempre, nos vemos en el siguiente tutorial muy prontito. Hasta luego.